de nuestro país nos obliga a todos a repensar la educación y la formación jurídica en nuestras universidades públicas. A partir de nuestra Constitución del 99, los venezolanos estamos viviendo un complejo proceso de reforma. Complejo proceso de reforma intelectual y moral, que implica el desafío de elaborar una nueva hegemonía, y esto significa formar un nuevo tipo de profesional, de intelectual. El desafío más importante del Estado venezolano en la actualidad es la conquista de una nueva hegemonía, que implica una reforma moral e intelectual total para desarrollar una voluntad colectiva nacional y popular hacia la realización de una sociedad orientada y en transición a unas nuevas relaciones sociales, es decir, hacia el socialismo. Hay que formar una voluntad colectiva nacional, popular, que se opone a la voluntad elitista, a la voluntad oligárquica. Esta nueva voluntad colectiva debe formarse en todas las instituciones, especialmente las educativas. Las instituciones educativas, en todos sus niveles, son el lugar privilegiado para esta reforma. En este proceso de transformación social, el derecho, la dimensión jurídica de la sociedad, constituye un instrumento fundamental para acompañar el proceso de cambio social hacia una nueva hegemonía que legitime y fortalezca unas nuevas relaciones sociales en nuestro país, con otras características, otros valores, otros principios. La Venezuela contemporánea necesita de un nuevo tipo de abogado, es decir, un abogado reflexivo. El pensamiento reflexivo es siempre un pensamiento crítico. Rechaza las ideas dominantes y la realidad actual presente. Generalmente, y lo podemos comprobar cada uno de nosotros con nosotros mismos, hay una aceptación irreflexiva de la realidad social, tal y como se nos presenta. La reflexión implica pensar y proponer posibilidades distintas más altas y complejas del pensamiento y la existencia social de la realidad presente. Es decir, así como podemos pensar que otra sociedad es posible, también podemos pensar que otro derecho es posible. Otro pensum es posible. Les decía, esto es muy importante, este lugar de la reflexión, que la Venezuela contemporánea necesita de un nuevo tipo de abogado, reflexivo, sensible al acontecer sociopolítico, al acontecer no solamente nacional, sino internacional,
que defienda nuestro paradigma constitucional, soberano e independiente, y que sea congruente con los valores y los principios de nuestra Constitución. Nuestra Constitución de 1999, que impone como prioritario el interés social y colectivo a los intereses individuales y privatizadores, que de acuerdo a los valores constitucionales defiendan nuestra independencia, la soberanía nacional, el principio de autonomía, igualdad y respeto entre los pueblos y las naciones, como principio fundamental de nuestra política exterior. Es impostergable en todas las escuelas y las facultades de ciencias jurídicas volver a pensar qué cosa es el derecho, cuáles son sus funciones en nuestra sociedad. Tomar conciencia de las necesidades de una reforma de los contenidos de la enseñanza del derecho y de las disciplinas jurídicas, de sus contenidos curriculares en las instituciones de educación universitaria y de cuarto nivel en nuestro país. Es fundamental el estudio interdisciplinario del derecho. Es fundamental considerar el derecho como un hecho social, como un fenómeno social, integrado el derecho a las demás ciencias sociales. El conocimiento del derecho no puede limitarse al estudio, la formulación, el análisis y la interpretación de las normas jurídicas. Estas se subordinan al conocimiento de las circunstancias sociales, políticas y económicas que determinan el derecho como un derecho vigente, como un derecho positivo. Esta reflexión social del derecho exige que se proceda al estudio, al examen de la acción del derecho en nuestra sociedad. Por otra parte, el derecho se encuentra siempre vinculado con la estructura político-social de una sociedad. Es por esta razón que la ciencia jurídica está muy vinculada a la ciencia política. Lo jurídico y lo político están recíprocamente implicados. La acción política sin ordenamiento jurídico sería inconsistente en su práctica, como es inconcebible el derecho que actuase con independencia de la política. ¿Por qué hago esta afirmación que parece obvia? Después la vamos a desarrollar. Porque en nuestro proceso de formación, en nuestro proceso de estructuración mental como abogado, trabajamos con un paradigma. O sea, no nos lo dice en la universidad, está en el fondo, formalista y positivista.
Pero el paradigma formalista positivista, en el cual nos estructuraron para ser profesional del derecho, tiene un principio, que el derecho es autónomo de la moral y autónomo de la política. Es decir, estoy haciendo una primera afirmación aquí, que estoy negando esa creencia, esa ideología. Entonces estoy hablando de que así como existe una interrelación en el campo de la ciencia, también existe una interrelación que la podemos comprobar en el campo de la realidad, en el campo de los hechos, en el campo de la estructura social. Esto es un abreboca para hacia dónde va. El programa de formación nacional en hidrocarburos debe romper en su plan de estudio curricular con el aislamiento de los campos del conocimiento solamente a los inversionistas ingleses.
a los inversionistas ingleses, holandeses y griegos y otras compañías. Los abogados venezolanos se especializaban en petróleo para actuar como profesionales de los comités directivos de las compañías petroleras. Abogados especialistas en hidrocarburos para elaborar proyectos de ley que le daban plena satisfacción a los contratos petroleros leoninos. Abogados petroleros que entregaban petróleo venezolano al capital petrolero. Abogados petroleros que sin escrúpulos de ninguna clase servían de agente entre los inversionistas y el gobierno. Abogados petroleros corruptos dedicados a la compra de funcionarios públicos. Abogados que propiciaban convenios que favorecían los intereses de los Estados Unidos. Por ejemplo, el escritorio Tinoco. A mí me gustaría hacer un análisis de todos esos contratos que firmó Venezuela, sobre todo en la Cuarta República. Un análisis de contenido que podría ser una línea de investigación. Bien. Abogados especialistas en derecho petrolero que elaboraban tratados, como por ejemplo el Tratado de Reciprocidad Comercial, que dañó a nuestra economía, claro, por la reducción de aranceles, lo que permitió que los productos manufacturados entraran en Venezuela y no nos permitió el desarrollo de la industria petrolera, perdón, de la industria nacional, el desarrollo de nuestra economía. Abogados petroleros que han permitido famosas ganancias a Estados Unidos contra los intereses nacionales. Abogados de los hidrocarburos que han permitido que el capital extranjero se apropie de nuestros recursos y del excedente económico. Y también del trabajo de nuestros trabajadores. Es decir, que los procesos de acumulación de capital que estaban fundamentalmente en el norte, lo que permitía la reproducción del capital. Las concesiones de servicio con ventajas apreciables, apenas las concesiones de permiso, que eso también deberíamos estudiar y analizarlo, con ventajas apreciables para los trabajadores. Es con urgencia que necesitamos, con la nueva hegemonía en construcción, un nuevo tipo de abogado petrolero, congruente con la construcción de un nuevo bloque histórico, nacional y popular. Un concepto que ha venido trabajando el presidente de la República: construcción de la nueva hegemonía y construcción del nuevo bloque. Vamos a ver, el bloque de la fuerza, el vector de poder, que va a poder construir unas relaciones sociales más humanas, más solidarias, más igualitarias en nuestro país. Bien. Dicho esto, voy a hacer una reflexión sobre los supuestos y los fundamentos en que se basa la didáctica del derecho en nuestras escuelas de derecho, para posteriormente hacer una propuesta.
es necesario o el paradigma o el modelo que podemos proponer trabajar algunos conceptos que son los telones de fondo que están detrás del derecho. ¿Por qué? Porque nosotros nos formamos de la siguiente manera, ¿no? Vamos a imaginarnos que estén todos los diarios. Pues vamos a la atracción de la música, todo. Ahí tenemos que entender la categoría de totalidad, con la categoría mitológica, y tenemos que entender una concepción ontológica de qué entendemos como sociedad, para poder entender que tenemos un derecho. ¿Qué sucede? Que si nosotros analíticamente decomponemos la sociedad en un todo, encontramos sus principales dimensiones. Nosotros tomamos las principales dimensiones, tenemos una dimensión económica, una dimensión político-política, una dimensión cultural, ideológica, para que construyen los sistemas de representación. Yo no voy a seguir esas legajos, los elementos fundamentales de una sociedad. Pero podemos agarrar cada una y irla desagregando, descomponiéndola. ¿De qué está compuesta? Hagamos la económica, podemos decir, bueno, digo, producción, distribución, consumo, y después cada una la puede desagregar. Si agarramos la jurídica política, podemos decir derecho, Estado. Si agarramos la cultural, podemos decir ideología, valores, ética, sistemas de representación, diferentes maneras. Pero no me interesa, porque a mí lo que me interesa es ver cómo nos formamos. Cómo nos seguimos formando y los efectos que tiene esa enseñanza en el país. Vamos a ver los efectos que tiene ese tipo de enseñanza. ¿Qué sucede? Así, voy a sacar esto de aquí, porque la realidad está compuesta fundamentalmente de acciones, la realidad social de acciones, de taxis y de ideas. Claro, tenemos muchos otros elementos en el espacio de la sociedad. Tenemos las dimensiones, tenemos los fenómenos físicos naturales. En fin, que lo podemos desagregar. Biología, todo lo que es. Bien. ¿Qué sucede? Cuando nosotros debemos desarrollar para poder entender el mundo que nos rodea, ya tanto físico, natural como cultural, diferentes respuestas. Y diferentes respuestas que vienen, que las construimos a través del mito, las construimos a través de la religión, las construimos a través del conocimiento vulgar, las construimos, en fin, construimos representaciones. Pero, ciencias sociales, también, tenemos una forma particular, históricamente determinada de conocer, que es la ciencia. ¿Qué sucede? Que así como desagregamos analíticamente y logramos descomponer la sociedad, la ciencia se descompone. Tenemos, por ejemplo, la ciencia de la cultura, la ciencia físico-naturales, la ciencia, la lógica formales, y acercamos al interior de la ciencia, estoy hablando de ciencia porque estamos en biología. Si agarramos, también las podemos descomponer la
ciencias físico-naturales. Y al interior podemos seguirlas descomponiendo, ¿no? De las especializaciones, ustedes lo saben, de la ecología, tanto digo formal y la ciencia sociales o ciencias culturales. ¿Qué sucede? Pedagógicamente, ¿qué se hizo? Al final, ciencias culturales está la dogmática clínica, el modelo hegemónico en nuestras universidades privadas, en las cuales fuimos estructurados mentalmente. ¿Qué sucede? Empezamos a hacer esto. La dimensión jurídico-política la sacaron y sacamos de aquí la dogmática jurídica. Es decir, autonomizamos el derecho de la sociedad. Es decir, y estudiamos el derecho como autónomo de la sociedad. Y sacamos la dogmática jurídica de el todo científico. Por eso es que la crítica que usted la tiene, te dice, bueno, tiene que ser una formación multidisciplinaria. Pero aquí nosotros no nos formamos, no tuvimos formación multidisciplinaria. Nuestra formación es una formación lineal, un pensamiento estructurado de manera lineal. La pregunta es, ¿formar a los profesionales así tiene alguna incidencia en la sociedad? Y vamos a reflexionar sobre lo que está pasando en Venezuela. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto para los abogados petroleros, para la industria petrolera y para el petróleo como soberanía nacional? Repito, se autonomiza el derecho. Lo que decía hace un rato la tesis kantiana, pecheniana, del formalismo jurídico. Vean, es decir, y en nuestras universidades nos enseñan cuáles son los supuestos que están detrás. Porque detrás de esa didáctica, esa pedagogía, de ese pensum, de ese currículum o esa currícula, hay unos supuestos en los que nosotros reflexionamos. Que tenemos que reflexionar, tienen, por eso, que reflexionar aquí y discutir. Ya lo vi que si no me queda discutir que son, detrás de cada programa, vamos a ver, ¿no? Hay fundamentos epistemológicos, fundamentos ontológicos, fundamentos axiológicos, fundamentos pedagógicos. Pero eso no se enseña ¿por qué? Porque hay una lucha política del campo pedagógico. ¿Qué significa un proceso de estructuración mental de los profesionales de determinada manera? O de otra manera. Son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué efectos tiene? ¿No? Yo voy a caracterizar este modelo. Después abrimos el debate, la discusión, la pregunta, algo que no esté claro. Porque voy a hacerlo muy rápido para que no esté claro. Entonces vean, voy a caracterizar el modelo hegemónico en el cual nosotros nos formamos, y como nos formamos ese modelo, tenemos que reproducirlo. El problema es, tenemos que reproducir ese modelo. ¿Qué incidencia tiene reproducir ese modelo de formación? Esto está claro, esta relación. Es una relación sobre el sujeto y el objeto. Es una relación entre el mundo de la idea, el mundo del pensamiento
y el mundo de lo real. Es la relación que tenemos todo el día, nuestra estructura mental, nuestro sentido, pensamiento. Todo lo que hemos producido con el pensamiento, el derecho, las normas, la ley, la producción cultural, que las creemos objetivas, ¿sí? Todo eso, todo lo que... y imagínense eso, que esa idea en los procesos de enseñanza. Y en los procesos de enseñanza el abogado que tú eres. Si quedando aquí, nos vamos a meter con la formación sentimental o la formación emocional, después la podemos trabajar. Pero voy a quedarme aquí en el campo de la ciencia. Es un problema complejo, muy complejo en el morir de Venezuela. Que tenemos que tener mucha claridad. Mucha claridad. Porque ya vamos a ver cómo se mueve la sociedad. Cómo se mueve la sociedad y cómo se mueve el derecho. Pero ya no hay una visión estática del derecho, que ahí nos formamos. Una dinámica del derecho. Rápidamente, pues puntualmente, vamos a recordar cómo nos formamos nosotros, aunque nunca nos dijeron cuáles eran los supuestos, óigame bien, sí, los supuestos que sustentaban los programas en los cuales nosotros nos formamos. Uno iba a pedir el programa y le daba una hojita por la materia, nada más. Pero, y como le decía hace un rato, como no nos formamos con un pensamiento reflexivo, crítico, es la realidad. Nuestra formación fue una formación memorística. Sí. Yo me acuerdo de acá que uno se aprendía esos códigos y esas leyes. Yo me acuerdo que, además, había materia que no integrada, unas materias parciales. La mitad, entonces las aprendí de memoria y no las articulaba, porque no habíamos construido la manera de articulación. No digo, me acuerdo que yo aprendía de memoria y no entendía nada. La introducción y el derecho, no tema la educación de la vida, los ciertos, oposición a los sujetos vinculados, o el ser pretexto, facultad que tengo, me la aprendí de memoria, no tenía memoria, pero no entendía nada, y eso fue la preocupación. O sea, aprendía, publicaba, sacaba buena nota, pero no entendía. Ahí es donde, un concepto tan difícil, no lo olvidamos entender en algún momento, es el Estado. Yo le pregunto a cualquier estudiante que hay Estado, no, que es difícil, yo no sé. Y además el concepto es muy abstracto. ¿Por qué? Porque el concepto está sacado fuera de la realidad. Es una abstracción. Como nos formamos en este modelo. Pero rápidamente lo voy a caracterizar para recordar, aunque no lo oyeron, el método y la ciencia que estudia dentro de este modelo al derecho en la dogmática jurídica. Para ello, un supuesto, es importante. El derecho es una disciplina autónoma. Es autónoma de la realidad. Entonces nosotros nos vamos a preguntar, ¿el derecho es una disciplina autónoma para hacer un programa? Es decir, aísla el objeto de estudio, es decir, aísla el objeto de estudio, el derecho, la práctica jurídica, de las otras relaciones sociales. ¿Y qué implicación tiene eso de aislarla? Bueno, por eso es que salimos. Ahí. Entonces, eso sí, en la dogmática jurídica, vamos a ver con su metodología, crea conceptos y teorías que ayudan a entender y a aplicar el derecho. Bien. Autonomiza, lo vuelvo a repetir porque esto es muy importante y esto tiene, vamos a ver cómo incide eso en los programas de derecho.
autonomiza el derecho. ¿Qué significa autonomizar el derecho y qué implicaciones tiene? Repito, dogmática jurídica, sujeto de estudio del derecho. Se centra en el derecho y tiene un método. El método de la dogmática jurídica es abstracto lógico. Es un sistema formal. No cuestiona la validez intrínseca de las normas. Este método no depende de la observación. Es decir, no estudia el derecho como fenómeno social, y es uno de los fenómenos sociales fundamentales en la sociedad. Estudiarlo como fenómeno, como hecho social, como conducta social. Es un pensamiento, es una crítica, que es un pensamiento lineal, es decir, es un pensamiento fragmentado, está compuesto por dogmas jurídicos o compuesto también por tipos. Por ejemplo, está compuesto por los delitos, la tipología, la tipificación, ¿bien? Y organiza solamente la dimensión jurídica de la sociedad. Dicen ellos, el derecho sirve nada más por esta dogmática para organizar la estructura interna del derecho. La pregunta es, ahí no vemos la organización de la sociedad. ¿Por qué? Porque lo tratamos por la propiedad. Ni las relaciones sociales entre los estados. La ley. Bien. Su objeto de estudio es el derecho positivo, es decir, el derecho vigente, las leyes vigentes, las normas jurídicas existentes. Bien. Estudia las acciones o omisiones que son consideradas como delitos a los que se le asigna una pena o una sanción. Repito que la dogmática jurídica es un método sistémico y lógico que organiza el derecho y ordena y expone de manera sistémica lo que es el derecho vigente. Y eso es lo que nosotros nos enseñan y aprendemos. Su herramienta fundamental es la atracción y la lógica. Su metodología parte del propio sistema de normas, es decir, su dogmática, los dogmas son considerados como postulados que no admiten contradicción. El discurso jurídico funciona, como señalaba Kant, como categorías, como imperativos categóricos. Su método no depende de una investigación empírica y social. Estudia los actos jurídicos, los contratos, estudia el concepto, interpreta y busca sentido jurídico a la norma, evalúa, yo creo que hacemos la constitucionalidad de la norma, interpreta la norma y la aplica, y nos enseña metodológicamente a pensar. ¿Cómo nos enseñaron? Un proceso lógico, deductivo. Existe la premisa mayor, la ley, existe una premisa, que son los hechos o acontecimientos, se subsumen la premisa menor en la premisa mayor, para conclusiones. Proceso lógico. Y el proceso lógico aristémico. De cómo se mueve un pensamiento sobre el pensamiento. Lo que estamos trabajando con la manera como nos enseña a reflexionar. Es la manera como nos enseña a pensar. Ahora, ¿qué efectos tiene este modelo en la sociedad? En la sociedad venezolana,
en nuestro caso. La acción de este tipo de profesionales, formados entre esta visión positivista, tiene determinados efectos. Cuando digo efectos en la sociedad, los efectos del profesional formados así en tus relaciones sociales y en la sociedad y en los instrumentos e instituciones que construyen, ¿no? Bien, primero es un obstáculo al cambio. Obstáculo al cambio. Es un obstáculo al cambio. No es un obstáculo al cambio social. Ahora, si uno está en una sociedad y quiere cambiar la sociedad, y cuando digo cambiar la sociedad, es cambiar las relaciones sociales y construir las instituciones para el cambio de las relaciones sociales. Porque consideramos un grupo de venezolanos que la sociedad no puede estar montada en su puesto de explotación, su puesto de especulación, su puesto de corrupción, y queremos cambiarla. Bueno, este derecho no reina, es un obstáculo. Es decir, es una construcción de una relación social más solidaria. Atendí. Aquí no se entendió, y eso hay que entenderlo, vamos a ver. Cuando se habla de cambio social, es construir nuevas relaciones sociales. Y vamos a verlo, porque una de las características y conceptos que tenemos que trabajar es el concepto de sociedad, para ver algo que está íntimamente unido, y lo vemos de manera fragmentada, que es la relación sociedad, derecho, sociedad. Ahí vamos a ver ese movimiento para poder entender la función y estructura del derecho. Bien, digo que la acción, la práctica de la didáctica del derecho, guiada y orientada por un pensum con estos supuestos que lo acabo de señalar rápidamente, que se materializa en un programa de estudio. Uno tiene que ver qué es lo que está detrás de lo que se materializa. Yo vi el pensum, o bien, mejor dicho, el pensum que existe. Bueno, pero esto es interdisciplinario, aquí hay sociología jurídica, aquí hay derecho, aquí hay economía, aquí hay... No, es que no, eso no es el problema, que vamos a ver cuál es el problema. Es la manera como se integran esas dimensiones. No están integradas, están fraccionadas y se dan de manera aislada. Atención, para cumplir los objetivos que están en ese pensum, fundamentalmente los objetivos específicos, porque los objetivos específicos se adecúan a los valores que yo he venido señalando. No hay. Pero vean, el problema es cómo hacerlo, cómo construirlo y cómo enseñarlo. Ahí es donde está el problema. Los elementos los tienen. Porque agarramos cada disciplina, pero vamos a decirlo, cada programa, y vamos a utilizar una palabra de cada materia, esas regiones en las cuales se formulan problemas, hacen referencia a unos temas de la realidad. Esos temas en la realidad están articulados, pero en el pensum no están articulados. Y ya vamos a ver por qué y cómo se deberían articular esos pensum, que es la propuesta para la discusión y para el debate que les traigo, ¿no? Bien. Vean que estoy en el campo del derecho, pero estoy detrás del derecho. ¿Por qué? Porque la dogmática jurídica tiene estos supuestos. Pero uno tiene que manejar muy bien los supuestos sobre los que va a montar el programa. Uno no puede ignorar los supuestos. ¿Dónde se monta un nuevo programa de derecho? Bien, el obstáculo, segundo, reproduce el statu quo. Reproduce lo que no quiere. ¿Por qué? Porque consideramos el derecho como la norma es lo aparencial, es lo que existe, y encubre esa norma y oculta esa norma, aunque lo señala en el contenido, una lucha de interés que se materializa en el derecho. Bien, oculta la relación con otras dimensiones de la sociedad.
Es decir, que como absolutizan el derecho, lo sacan de la sociedad para estudiarlo, no se ven las otras dimensiones de la sociedad y las relaciones que tiene el derecho con las otras dimensiones de la sociedad. Es decir, por eso es que el derecho está presente en la economía, el derecho está presente en la cultura está presente en el derecho, la economía está presente en el derecho. Entonces, esa interrelación se da en la realidad. Bueno, esa manera de enseñar el derecho oculta esa realidad. Y el objetivo, todos lo sabemos, de la ciencia es construir educación, descubrir las causas que originan un tipo de norma, un tipo de derecho, un tipo constitucional, de constitución. Y ver esa relación que los procesos de estructuración mental a los cuales somos sometidos en las universidades no la veo. Un ejemplo. En mi discurso de los 25 años de la Constitución del 99, yo trabajé las causas históricas y las causas materiales de la Constitución. Pero un momentico, si el derecho nace del derecho. El derecho se estructura del derecho. El derecho funciona del derecho. ¿Cómo que son causas materiales y causas históricas? Ir a encontrar la reforma constitucional fuera del derecho, en otras acciones que antecería. Pero la Constitución del 99 es un nuevo pacto social. ¿Por qué? Porque se originaba la subversión social y venía la subversión social y se daba el caracazo y se daban lanzamientos militares y se daban toda una serie de cuestiones en la sociedad que no se daban en el derecho y se tuvo que construir una nueva constitución. Entonces la pregunta es, ¿las causas y el origen de la Constitución del 99 dónde están? Dentro del derecho. Bueno, esa articulación no se hacía. Entonces, es un ejemplo para ver cómo podemos construir otras articulaciones en el mundo de los hidrocarburos, en el mundo de la praxis petrolera y de las relaciones sociales petroleras y de las relaciones de Venezuela desde la venezolanidad con los otros estados y con todas las compañías multinacionales y transnacionales. Esas relaciones, ¿qué es lo que está detrás? Porque como decía, no hay pensamiento reflexivo, y la culpa de nosotros, los profesores, creemos que las cosas están bien como están, nos las aprendemos de memoria y esa es la realidad. ¿Por qué? Porque además conocemos la realidad empírica fáctica que podemos acceder a través de la observación, a través de nuestro sentido, y lo damos como realidad. ¿Por qué? Porque la empiria arropa todo. Arropa todo y no vemos lo que está detrás, pero lo tenemos que ver por los ojos de la razón. Pero no hay tipo, para verlo con los ojos de la razón tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Y ahí tenemos que utilizar unos instrumentos como la teoría crítica, el pensamiento reflexivo. Y ya vamos a ver algunas características de cómo deberíamos prepararnos para llevar adelante un programa con estas características. Bien. Otro fenómeno, aísla el derecho de la realidad, como le vengo diciendo. Y sobre todo oculta algo. Oculta los intereses. Los intereses en lucha. Universaliza y naturaliza los intereses presentes en la actualidad. Podríamos, oye, una línea de investigación, derecho e interés. Es que en ese juego no están los intereses de la patria. En ese juego no están los intereses de las transnacionales. Imagínate, cuando vamos a negociar, los tenemos de frente, ¿cómo debemos ir preparados? Porque si no nos zarandean.
no zarandean, como nos han zarandeado los abogados. No, no es una afirmación que tengo ejemplo. No, que no sabía, que era ignorante, que él era la escritura, la manera como funcionaba la personalidad. Entonces vea que estamos hablando que no es un simple programa para enseñar de memoria las normas, como nos formamos nosotros. A calete puro, yo vengo una generación de que era calete. Calete. Pero no me enseñaron a reflexionar. Bien, dicho esto, por interés, voy a traer una propuesta. Una propuesta que viene construyente. Nosotros la comenzamos ya, una experiencia, en el programa de formación que tenemos en el Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura. Cuando nosotros tenemos, para que una idea, nosotros damos maestría y especializaciones como un ejemplo de proceso social de trabajo. ¿Y qué es proceso social de trabajo? Damos derecho laboral, pero el derecho laboral la damos dentro del proceso social. Para nuestros jueces que tienen las jurisdicciones indígenas, damos derecho indígena. Para nuestros abogados que van a defender los intereses de nuestra nación, futuras generaciones, bueno, damos derecho y globalización. Ahí estudiamos las mutaciones y las formaciones del derecho en el mundo globalizado. Bueno, la flexibilización laboral, no es que no aprendemos de manera, reflexionamos sobre la flexibilización laboral. Reflexión. Y después no aprender y es articulado con la norma. Atención, yo creo que esto de entiendan, tenemos que aprendernos muy bien el derecho positivo vigente. Pero es una parte. Yo lo que estoy tratando de debemos integrarlo a otra dimensión para que no sea un abogado técnico, sea un jurista. La formación de un jurista no es lo mismo que de un abogado. Repito, muy buen técnico, pero más que ser un buen técnico. ¿Sí? ¿Y por qué debemos trabajar el derecho positivo vigente? Por algo también muy simple. Podemos después, si quieren, el momento, la mutación, la transformación de Venezuela en este momento que estamos viendo que nacen nuevas leyes, nuevas normas que prescriben nuestra conducta social. Existe uno que está vigente, que todavía no se ha transformado, pero independientemente, él existe. Entonces, eso hay que enseñarlo. Pero también nos tenemos que preparar para construir el nuevo derecho, que yo lo llamo el derecho positivo de la revolución. ¿Sí? ¿Qué significa ser constructor de una estructura jurídica como el derecho positivo de la revolución? Que ya empezamos. Ya empezamos. Nosotros tenemos 12 leyes de poder popular. Nuestra constitución, un derecho postconstitucional que se va a construir también, copiando. Las leyes, las modificaciones de la ley que existe ahorita para y que no se aplica la ley de hidrocarburos, las nuevas leyes en guerra que tenemos. La primera afirmación que hago es que debemos estudiar la estructura histórica del derecho, es fundamental para comprender el contexto y la razón de ser de la misma norma jurídica.
¿Cómo sería el modelo? Voy a los supuestos que deberían estar detrás del currículum. ¿Bien? Bien. El modelo anterior sería algo así. Nosotros, como sujetos, nosotros como investigadores, tenemos que entrar en una etapa de investigación de derecho. O sea, fundamentalmente en el campo de la estructura jurídica de la dimensión de lo local. Por lo general, el modelo anterior era la dogmática jurídica estudiando el derecho como objeto, sujeto, igual un conocimiento. Un conocimiento que vamos a decirlo así, se vierte en los instrumentos jurídicos. Bien, recuerden que el sujeto está aislado y la dogmática jurídica, como les citaba en la dogmática, la aproximación del derecho a través de la dogmática jurídica, aislado completamente, bueno, y se produce nuevamente logística, pero si hay una serie de reglas epistemológicas, se construye la verdad, se construye, en fin, en la dogmática jurídica, no es que no está presente el sujeto, pero perdón, no es que no está presente el objeto, pero el sujeto a través del movimiento del pensamiento sobre el pensamiento, pero no se verifica aquí, ¿no? Bien, la otra es el modelo que estaría detrás, es un modelo que se llama más o menos así. Un sujeto, nosotros los abogados, dentro de un objeto. Es decir, porque como decía, no hay pensamiento reflexivo, y la culpa de nosotros, los profesores, creemos que las cosas están bien como están, nos las aprendemos de memoria y esa es la realidad. ¿Por qué? Porque además conocemos la realidad empírica fáctica que podemos acceder a través de la observación, a través de nuestro sentido, y lo damos como realidad. ¿Por qué? Porque la empiria arropa todo. Arropa todo y no vemos lo que está detrás, pero lo tenemos que ver con los ojos de la razón. Pero un momentito, para verlo con los ojos de la razón tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos. Y ahí tenemos que utilizar unos instrumentos como la teoría crítica, el pensamiento reflexivo. Y ya vamos a ver algunas características de cómo deberíamos prepararnos para llevar adelante un programa con estas características. Otro fenómeno, ahí del derecho, de la realidad, como le vengo diciendo. Y sobre todo oculta algo. Oculta los intereses. Le estaba diciendo que el modelo, tú puedes comenzar detrás para construir un programa. El proceso de evolución debería ser. Pues bien, yo estoy poniendo un sujeto texto y un objeto. Cuando yo digo sujeto, estoy hablando del mundo del pensamiento, de las ideas. Estoy hablando del derecho. ¿Qué? Pues producimos derecho. Vamos a ver ahora, en la realidad, la relación. ¿Qué tal? Aquí. El punto.
Yo te estaba diciendo que la relación aquí, vamos a verla, que es diferente a la anterior, que podemos comparar. En que, por ejemplo, y esto ya es una anécdota personal, como llegó él. Yo quería, como estudiante de derecho, entender lo que era la sociedad. Y lo cambio. Estamos dentro de la sociedad. Y no entendía. Y no entendía por algo muy simple. Después lo logré entender. Porque no se puede partir de la parte para entender todo. Yo tengo que partir de todo. Yo sí, de derecho a la sociedad, al Estado, vamos a decir, al sistema. Entonces, imagínate, quiero entender el sistema. Quiero entender, por ejemplo, política, me gustaría entender el desarrollo del sistema capitalista en su tercera etapa. Es decir, en la etapa de globalización orientada por la ideología neoliberal. Existe. O quiero entender el tipo de los estados continentes que existen en el bloque atlántico que están dentro de ese sistema. Yo no podía partir del derecho. Yo quería entender el Estado. Esto es como lo total, ¿ves? La mano. Yo construía una relación de la parte de todo, una relación del derecho vamos a poner a la sociedad, que tengamos el sistema, el Estado. Entonces, me di cuenta, leyendo a Carlos Marx, que la única manera de yo entender el derecho era partir del todo para entender el derecho. Es decir, que yo puedo entenderlo, pero el derecho, una nueva definición del derecho, partiendo de todo. Es decir, de aquí hay un concepto epistémico, pero vamos a trabajar ahora, que es el concepto de totalidad. Bien, ¿qué sucedió? Esto me llevó a empezar a trabajar categorías. Acuérdense que las categorías son los instrumentos teóricos conceptuales. La categoría es la que nos permite entender. Sin categoría no entendemos. Simple ejemplo. Cuando vamos al médico, una radiografía, el médico ve en esa radiografía los pulmones, cosas que él ve y nosotros no vemos. ¿Por qué él ve y nosotros no vemos? Porque tiene categoría. Nosotros no tenemos categoría. Es un ejemplo simple. Lo mismo pasa con la sociedad. Es decir, y ahí es donde está el proceso, con el pensum, el proceso de formación. ¿Qué categoría vamos a dar para entender? Porque también, así como existe categoría que nos permiten entender, comprender, para poder explicar el fenómeno, existen otras que la ideología que encubren y ocultan la realidad. Eso, en esto no la pasamos, utilizamos mal un instrumento. ¿Qué nos pasa si vamos a un médico, vamos a decir, que no trabaja con las categorías científicas de la medicina? ¿Qué nos puede pasar? Ahora estamos hablando de una universidad y la construcción. Entonces, tenemos que ver cuáles son las categorías fundamentales que deben alimentar el peito. La primera categoría que yo no entendía, y la utilizamos todos los días y a veces no lo entendemos, es la categoría de sociedad. Es muy simple. La sociedad son la suma de relaciones e interrelaciones sociales que se dan en las diferentes dimensiones del todo social. Por ejemplo, el todo social, sí, aquí tenemos, por ejemplo, en la estructura económica, unas relaciones sociales
en las cuales estamos en lugares completamente diferentes. Es lo mismo, por ejemplo, el ámbito internacional, donde está situado los Estados Unidos, donde está situado. Lo que digo es que estamos en lugares diferentes y en contradicción, porque es una categoría en contradicción. Porque ahí tenemos que trabajar muy bien en la categoría de historia. ¿Por qué? Porque la historia de la sociedad se desarrolla en contradicción. El movimiento histórico. Entonces ahí no podemos trabajar con la dogmática jurídica, donde el pensamiento es estático. Es lo mismo enseñado. La sociedad es estática que la sociedad de movimiento. Eso es otra. La historia de Venezuela se ha desarrollado en contradicciones y hoy se desarrolla en contradicciones. La historia de Venezuela se ha desarrollado en conflicto y hoy se desarrolla en conflicto. No voy a poner un ejemplo porque no lo sabemos. Segunda categoría, la de sociedad, la categoría de antagonismo, conflicto, la categoría de historia y el movimiento dialéctico de la historia. Ustedes me dicen por qué, porque el derecho está dentro de todas estas tres categorías. Y no es autónomo y no es independiente de sus espacios sociales. ¿Ya? El otro modelo nos decía, la normativa jurídica, y la normativa nos enseñaban en los procesos de estructuración mental a los cuales fuimos sometidos para formar un encierro del poder del capital, lo por parte de determinadas materias. Por eso que siempre defendíamos la transnacional del petróleo, lo que defendía Trump, por eso todas las clases se acabó de señalar en la historia y el papel del abogado. Yo quiero que cada afirmación aquí traten de ver si tienen sustento en los hechos. No. ¿Qué sucede? Pues vean bien, no estamos acostumbrados. Los abogados no vi estas cosas. Perdónenme, voy a ir despacio, pero no estamos acostumbrados. Eso hay que entenderlo. Tenemos que entenderlo. Bien, los políticos, por eso no es esto, este es el derecho, por ley, es el derecho. Entonces, decíamos que tenemos, ahora tenemos una visión, entonces hay un punto epistemológico, que no partimos de la parte de todos y vamos a partir de todo a la parte para poder, o sea, nos ubicamos en la sociedad. Entonces, bueno, ¿y qué es la sociedad? Si no vamos a ubicar la sociedad, concepto que debe manejar cualquier autor. Temas, reflexiones, estudiamos sociología jurídica. ¿Hablo con claridad el concepto de sociedad? ¿No? Bueno, salía, nos las enseñaba. Por la manera. ¿Qué sucede? Sucede que la sociedad, repito, vean bien, para ver, el conjunto de relaciones e interrelaciones que se dan en los diferentes espacios sociales. Es decir, todavía está por el momento que la sociedad son las relaciones que se dan en el ámbito económico, las relaciones que se dan en el ámbito jurídico-político, las relaciones que se dan en el ámbito de la pintura, decimos el ámbito de la cultura, todo lo simbólico, todos los temas de representación y de recreación de la realidad en sus diferentes manifestaciones que van desde la ciencia y el arte. El arte representa, recrea, reconstruye una realidad. La pregunta es cómo la reconstruye. Y la reconstrucción de esa realidad es igual a la ciencia. La reconstrucción de esa realidad de la ciencia es diferente a la del mito. La reconstrucción no da la respuesta que no da la religión. Pero la religión también no da respuesta. Y sacamos de aquí la dogmática jurídica. Es decir, autonomizamos el derecho de la sociedad.
Es decir, y estudiamos el derecho como autónomo de la propiedad. Y sacamos la dogmática jurídica de el todo científico. Por eso es que la crítica que usted la tiene, te dice, bueno, tiene que ser una formación multidisciplinaria. Pero aquí no, nosotros no nos formamos, no tuvimos formación multidisciplinaria. Nuestra formación es una formación lineal, un pensamiento estructurado de manera lineal. La pregunta es, ¿formar a los profesionales así tiene alguna incidencia en la sociedad? Y vamos a reflexionar sobre lo que está pasando en Venezuela. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto para los abogados petroleros, para la industria petrolera y para el petróleo como soberanía nacional? Repito, se autonomiza el derecho. Lo que le decía hace un rato de la tesis kantiana, pecheniana, del formalismo jurídico. Vean, es decir, y en nuestras universidades no nos enseñan cuáles son los supuestos que están detrás. Porque detrás de esa didáctica, esa pedagogía, de ese pensum, de ese currículum o esa currícula, hay unos supuestos en los que nosotros reflexionamos. Que tenemos que reflexionar, tienen, por eso, que reflexionar aquí y discutir. Ya lo vi que hacía. Si no me queda acá. Discutir que son, detrás de cada programa, vamos a verlo, hay fundamentos epistemológicos, fundamentos ontológicos, fundamentos axiológicos, fundamentos pedagógicos. Pero eso no se enseña por qué. Porque hay una lucha política en el campo pedagógico. ¿Qué significa un proceso de estructuración mental de los profesionales de determinada manera? O de otra manera. Son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué efectos tiene esto? ¿No? Yo voy a caracterizar este modelo. Después abrimos el debate, la discusión, la pregunta, algo que no esté claro. Porque voy a hacerlo muy rápido para que no esté claro. Entonces vean, voy a caracterizar el modelo hegemónico en el cual nosotros nos formamos, y como nos formamos ese modelo, tenemos que reproducirlo. El problema es, tenemos que reproducir ese modelo. ¿Qué incidencia tiene reproducir ese modelo de formación? Esto está claro, esta relación. Es una relación sobre el sujeto y el objeto. Es una relación entre el mundo de la idea, el mundo del pensamiento y el mundo de los reales. Es la relación que tenemos todo el día, ¿eh? Nuestra estructura mental, nuestro sentido, pensamiento. Todo lo que hemos producido como el pensamiento, el derecho, las normas, la ley, la producción cultural, que las creemos objetivas, ¿sí? Todo eso, todo lo que... y imagínense eso, que esa idea en los procesos de enseñanza. Y en los procesos de enseñanza del abogado petrolero. Si quedando aquí, nos vamos a meter con la formación sentimental o la formación emocional, después la podemos trabajar. Pero voy a quedarme aquí en el campo de la ciencia. Es un problema complejo, muy complejo en el morir de Venezuela. Que tenemos que tener mucha claridad. Mucha claridad.
ya vamos a ver cómo se mueve la sociedad. Cómo se mueve la sociedad y cómo se mueve el derecho. Esto ya no es una visión estática del derecho, que ahí nos formamos. Una dinámica del derecho. ¿Sí? Vamos rápidamente, pues puntualmente, vamos a recordar cómo nos formamos nosotros, aunque nunca nos dijeron cuáles eran los supuestos, óigame bien, sí, los supuestos que sustentaban los programas en los cuales nosotros nos formamos. Uno iba a pedir el programa y le daba una hojita con la materia, nada más. Perdón. Y como le decía hace un rato, como no nos formamos con un pensamiento reflexivo, crítico, es la realidad. Nuestra formación fue una formación memorística. Sí. Yo me acuerdo de acá que uno se aprendía esos códigos y esas leyes. Yo me acuerdo que, además, había materia que no integrada, unas materias parciales, para mitad, entonces las aprendí de memoria y no las articulaba, porque no habíamos construido la manera de articulación. No digo, me acuerdo que yo aprendía de memoria y no entendía nada. La introducción y el derecho, los temas de educación de la vida, los ciertos, la oposición a los sujetos vinculados, o el ser pretexto, facultad que me la aprendí en memoria, yo no tenía memoria, pero no entendía nada, y eso fue la preocupación. O sea, aprendía, publicaba, sacaba buena nota, pero no entendía. Ahí es donde, a un concepto tan difícil, no lo olvidamos entender en algún momento, es el Estado. Yo le pregunto a cualquier estudiante que hay Estado, no, que es difícil, yo no sé. Y además el concepto es muy abstracto. ¿Por qué? Porque el concepto está sacado fuera de la realidad. Es una abstracción. Como nos formamos en este modelo. Pero rápidamente lo voy a caracterizar para recordar, aunque no lo oyeron, el método y la ciencia que estudia dentro de este modelo al derecho en la dogmática jurídica. Para ello, un supuesto importante. El derecho es una disciplina autónoma. Es autónoma de la realidad. Entonces nosotros nos vamos a preguntar, ¿el derecho es una disciplina autónoma para hacerlo programa? Es decir, aísla el objeto de estudio, es decir, aísla el objeto de estudio, el derecho, la práctica jurídica, de las otras relaciones sociales. ¿Y qué implicación tiene eso de aislarla? Bueno, por eso es que salimos. Ahí. Entonces, eso sí, en la dogmática jurídica, vamos a ver con su metodología, crea conceptos y teorías que ayudan a entender y a aplicar el derecho. Bien. Autonomiza, lo vuelvo a repetir porque esto es muy importante y esto tiene, vamos a ver cómo incide eso en los programas de derecho. Autonomiza el derecho. ¿Qué significa autonomizar el derecho y qué implicaciones tiene? Repito, dogmática jurídica, sujeto de estudio del derecho. Se centra en el derecho y tiene un método. El método de la dogmática jurídica es abstracto lógico. Es un sistema formal. No cuestiona la validez intrínseca de las normas. Este método no depende de la observación. Es decir, no estudia el derecho como fenómeno social, y es uno de los fenómenos sociales fundamentales de nuestra sociedad. Estudiarlo como fenómeno, como hecho social, como conducta social. Es un pensamiento, es una crítica, como es un pensamiento lineal, es decir, es un pensamiento fragmentado. Está compuesto por dogmas jurídicos o compuesto también por tipos. Por ejemplo,
Está compuesto por los delitos, la tipología, la tipificación, ¿bien? Y organiza solamente la dimensión jurídica de la sociedad. Dicen ellos, el derecho sirve nada más esta normativa para organizar la estructura interna del derecho. La pregunta es, ahí no vemos la organización de la sociedad. ¿Por qué? Porque lo tratan por la propiedad. Ni las relaciones sociales interordenadas con la ley. Bien, su objeto de estudio es el derecho positivo, es decir, el derecho vigente. La ley, aquí nuestra universidad no es productora. Aquí lo que hacían es traer productos y vender. Y que le va a ganar a ustedes. Esto es muy importante porque nosotros tenemos que caracterizar, no me he metido aquí a caracterizar la clase social en este momento, pero pues la podemos ver los diferentes grupos. Aquí con el petróleo, se ha enriquecido en una alianza estricta con el capital extranjero un grupo de familias. De manera, ¿haciendo qué? Haciendo sus intereses dentro del Estado. Entonces hay que tener conciencia, el abogado, por lo menos, si tiene que vea qué es lo que está firmando, qué es lo que está haciendo, cómo los de la RONA. No, bueno, lo hago, pero con conciencia. El problema es la conciencia. Bien, aquí hay, el abogado tiene esta, repito, aquí hay una práctica teórica. Una universidad tiene una práctica teórica. Una práctica teórica. Aquí la conciencia, y esto es muy importante, no es autónoma de la actividad práctica. Ya vamos a ver qué haré. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros no podemos analizar los cambios, mutaciones y transformaciones en el ámbito jurídico y en el ámbito del derecho, nosotros podemos encontrar el origen. Campo del derecho internacional. Está basado con el derecho internacional. Nosotros estamos viviendo, hay que estudiarlo y analizarlo muy bien, una crisis del derecho liberal burgués. No solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. A los hechos de referencia. También es un movimiento normal en la historia. En 1600 hay una mutación jurídica. Existía un derecho monárquico, un derecho feudal. Y unos revolucionarios que vivían alrededor del burgo construyeron un nuevo derecho. ¿Por qué? Porque aquel derecho había entrado en crisis. Todo el desarrollo industrial necesitaba un nuevo derecho. Esto necesita de esto. Pero esto necesitaba de esto. Entonces ustedes pueden ver en la historia del derecho, que haga, pero analíticamente y críticamente, ustedes pueden ver las mutaciones y transformaciones no solamente en el campo jurídico, sino también en el campo del Estado. Un estudio, la mutación. Usted me dice, bueno, ¿y por qué dice eso? Nosotros estamos mutando el Estado en Venezuela. Hoy día existe una transformación de las instituciones en Venezuela. Y hay que estar siguiendo el cambio de las instituciones, porque no tenemos instituciones. La toma de decisiones. Vean el problema de la toma de decisiones. En la estructura política, el poder se está socializando. Ya están dando los primeros pasos. En la estructura política. ¿Qué sucede? Y ahí tenemos que ver todo hacia el futuro. Nosotros vamos hacia una reforma constitucional. Nosotros que logramos construir en la Constitución del 99 en relación a la toma de decisión, que aquí está en cuenta las tomas de decisión en la democracia, los que toman decisiones.
logramos pasar de una democracia del 61, vea, una democracia indirecta, de la partidocracia, en la que el poder lo tenían construido en el pacto de punto fijo, 3 partidos políticos, la iglesia jerárquica y tres cámaras. Pasamos a una democracia semidirecta. Ahora, ¿quién construye esa ley? El abogado. El jurista en relación con otra profesión. Usted me dice, ¿y por qué pasamos a una democracia semidirecta? Es decir, está la democracia directa y la democracia indirecta. Porque no se tenía, si hacemos un análisis hoy de las fuerzas en la Asamblea Nacional, en la Constituyente, no se tenía la fuerza suficiente para pasar una democracia directa. Y se construyó una democracia semidirecta. ¿Por qué? Porque estaba la mayoría, para el trabajador, el colegio de abogados, y decía, no, explico. No. Se logra, vean lo que es el facto. Una democracia semidirecta. Concepto fundamental que hay que trabajar y enseñarlo. Fundamental. ¿Qué sucede ahora? Es posible pasar, construir otro derecho y pasar de una democracia semidirecta a una democracia directa. Esto es una reflexión, es una discusión, es un debate que tiene que dar. Y hago un paréntesis, una persona va a tardar un poquito más, pero yo creo que cuando veis lo que es la cosa, la realidad. Vean bien, esto lo estamos haciendo en Venezuela, pero ¿qué está pasando en el mundo en relación a la democracia? Los teóricos de las instituciones nos denominan que estamos en una etapa que ya pasamos de la etapa neoliberal, de etapa que nuevas características del desarrollo denominan la etapa postdemocrática. Los estudiosos en derecho y en ciencia política. ¿Por qué? Porque la toma de decisión no está en el Parlamento. Las tomas de decisiones ya no están en la asamblea. Pero las tomas de decisiones están, por ejemplo, en los bancos, en las empresas financieras. Sí, no es en el Parlamento Europeo, es el Banco Central Europeo. Las decisiones que toman ahora en enero, la primera semana de enero, en Davos, Suiza. Ahí donde está ahora, que eso es democracia. Que la toma de decisiones y la formulación de políticas estén en medio de un grupito, en el mundo. Estoy hablando del derecho, la parte que se podría respetar del derecho que queda. Sabemos muy bien lo que va a pasar. Parte del derecho. Eso es democracia. Bueno, mientras el mundo va así, nosotros vamos así. Estamos construyendo una democracia popular. Y ya estamos dando los primeros pasos en las tomas de decisiones, que no están en la alcaldía ni en los consejos municipales, sino en los consejos comunales, en los consejos y en las comunas. Y vamos ahora hacia la ciudad comunal. La pregunta es, ¿eso no va a pasar, por favor? Sí, bueno, yo lo que quiero ver este movimiento rápidamente. El movimiento este es un movimiento que se da así. Y tenemos que tener conciencia para elaborar los programas. Este movimiento en la sociedad será una relación entre la dimensión económica y la dimensión jurídico-política. Y una relación entre la dimensión ideológico-cultural y la dimensión jurídica. ¿Qué sucede? Que venimos de una praxis real, construimos los sistemas de representación jurídicos que se manifiestan en los códigos, se verifican en los códigos, en las leyes, en las constituciones, lo podemos ver en el petróleo, en las leyes del petróleo. Pero esas leyes, esos contratos de servicio, esas concesiones, tienen que ver con esto.
No tenemos claro. Bien, un momentito, pero voy a estudiar todo, ¿no? Tienes que estudiar la relación para poder construir o para poder interpretar o para poder tener una defensa de la venezolaridad. Si no lo ves, no. Tanto es así. También, tanto es así que tiene que ver. Bueno, ¿cómo la denominar? Tiempo después se devuelve hacia la sociedad y construye el mundo social en movimiento. Nosotros a los gringos le trancamos, le tiramos un parado en nuestro recurso. Pero con cualquier mecanismo jurídico se quiere apropiar. Es una cuestión muy simple. Lo que dijo Clemenceau en la Primera Guerra Mundial, la guerra la va a ganar quien tiene petróleo. Y si nosotros no tenemos un estudio político, espacial, geoestratégico, geoeconómico, si no lo tenemos, no vamos a entender lo que está pasando. Y la pelea de los gringos no es con nosotros, es con hay una contradicción intercapitalista por los chicos con los rusos. Pero necesitan de petróleo. Vean cómo la geopolítica nos ubica. Entonces, si nosotros como abogados, como juristas, no abogados, no técnicos, a algunos le cuadramos la cabeza. Yo me sentí cabeza cuadrada, de verdad. En los procesos de configuración mental que juegan la facultad de Derecho, es que no podría entender. No podría entender mi papel como funcionario público, mi papel como profesor, mi papel como abogado. Entonces, eso permite esta formación y que nosotros queremos tener profesionales formados con esta visión. Termino con esto rápidamente. El abogado tiene que ser un investigador. Exactamente. Bien, quiero decir, una vez fue experimentando en Venezuela en Argentina, cuando estaba en el mercado latinoamericano, y una de las normas, para América Latina era montar un equipo de investigación. Y fue a esa reunión. Ahí cuando estábamos comenzando con el instituto. Y cuando estábamos discutiendo, bueno, nosotros estamos dando los primeros pasos en lo que uno los países. Brasil dijo, pongo a la disposición el Instituto de Investigación de Estudios Jurídicos de la Universidad de Sao Paulo. Tenemos 198 investigadores dedicados al estudio del derecho. Brasil. Y él no. Usted investigaba ahora sí, pero para América Latina no es porque nos metían en el bolsillo. Eran los de ellos. Ahí tranqué el juego. Tranqué el juego de malcriados, porque no tenían que ofrecer. Y Venezuela no tenía que ofrecer. No teníamos que ofrecer. Entonces tenemos que pensar de formar. Termino con este tema rápidamente. ¿Cómo? No con la metodología clásica, no con la metodología estructuralista, no con la metodología positivista, sino con una metodología, y se lo digo con propiedad, una de las metodologías que permite captar la realidad, el materialismo. El materialismo. Y te lo digo con propiedad, las conozco bien. Busquen mi libro La diversidad metodológica en la sociología. Manejo el positivismo. Manejo la sociología comprensiva de Beriana, la manejo. Pero también manejo algo que se ha encubierto y se ha ocultado en nuestras universidades, que es el materialismo histórico y el materialismo integral. Te lo digo con propiedad y con seriedad. Y en ese libro hago un estudio comparativo de la siguiente metodología. No hay una afirmación ideológica que estoy diciendo.
una afirmación, vamos a decir, que tiene base. Y lo explico porque rápidamente. Hay que, porque otro de los principios, vean que hablando de supuestos, yo no les hablé hoy, tenía que hablar hoy de lo que son los supuestos epistemológicos, son unos supuestos epistemológicos diferentes a la dogmática jurídica, son unos impuestos ontológicos, una manera de definir, conceptualizar y de ver la realidad jurídica, unos supuestos axiológicos completamente al supuesto del liberalismo, pero hay otro concepto que es el que vamos a explicar, que es la relación teoría-praxis. El conocimiento se produce a través de la praxis. Praxis real, praxis intelectual y praxis reproductora en la sociedad o praxis revolucionaria. Esto lo pueden ver. Aquí tenemos el investigador, vamos a imaginarnos que ya se montó el equipo de investigación de la Universidad de los Ilucas. Tiene el objeto de estudio. Tiene su objeto de estudio. El equipo de investigación de abogados selecciona, problematiza el objeto de estudio en el ámbito jurídico político y lo realiza a través de un proceso de investigación. Este proceso de investigación viene guiado por una metodología, que es la metodología dialéctica. Hay que explicarlo porque no nos la enseñan en ninguna universidad. En los procesos de estructuración mental a los que somos sometidos en las universidades es para formarnos siervos del poder del sistema capitalista. Todos formamos así, siervos del poder. Perdón, el concepto no es mío, un sociólogo americano, Brian Mills. No, por favor, para que no vaya a creer que es un concepto. Este método guía y orienta esta relación. Hay que trabajar mucho con ese vínculo, que es la relación, la vinculación, porque todas las formas están articuladas. Y en los procesos de formación nos formamos para ver las cosas como objetos. Y lo que tenemos es que ver los procesos. Y enseñando a los alumnos a ver los procesos. Porque nos enseñan a ver las cosas cosificadas y las cosas no están cosificadas, porque el mundo es dinámico, no es táctico, y es contradictorio. ¿Ves? Entonces, este proceso produce un diagnóstico de la realidad. Vamos a ver. Este diagnóstico ya le orienta a la praxis. Bueno, aquí hay planificación, aquí hay, por ejemplo. ¿Qué sucede? Rápidamente. Que nosotros, por ejemplo, para trabajar tenemos que recoger la información. Esa información la cogemos, te voy a poner sencillita, para coger sin computación ni todo desarrollo. Esto representa una dimensión internacional, una dimensión regional, una dimensión nacional. Y las dimensiones que acabamos de ver son una dimensión económica, una dimensión jurídico-política, una dimensión ideológica cultural. Son las tres grandes dimensiones. Aquí en esta matriz hay muchas cosas, pero aquí hay un espacio. Vean que estoy en una matriz llevando la totalidad social. Aquí está la totalidad social internacional, de las relaciones internacionales. En esta matriz hay un espacio y según si la haces día a día, tienes un tiempo. Si la haces semanal, tienes otro tiempo. Va viendo el movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? De la fuente de la observación, chicos, estamos en contradicción. ¿En contradicción con quién? Con el bloque atlántico. Ahí vamos recolectando información internacional de los movimientos tácticos del bloque atlántico en el ámbito económico, o en el ámbito jurídico-político, o en el ámbito internacional. Pero también vamos recolectando en el ámbito regional, por ejemplo, las modificaciones, transformaciones, movimientos tácticos, pero tenemos clara la estrategia de ellos, y ver de los movimientos, ahí hay movimientos jurídicos. Entonces, por ejemplo, ver los movimientos jurídicos concretos, o sea, lo concreto, lo empírico, lo fáctico. ¿Ahí qué sucede?
Por ejemplo, ustedes lo tienen en el programa, el federal. El movimiento concreto en el ámbito jurídico, en el ámbito regional. ¿Cuántos golpes de Estado jurídico han existido? El abogado tiene que estudiar los golpes de Estado jurídico. Lo que no lo van a estudiar yo solamente y señalarles. Pero en el ámbito cultural, sobre todo, está la tecnología, los teléfonos. La época que hay que caracterizarla, que se conoce con el nombre de la época de la posverdad. La posverdad, lo que significa el ocultamiento y el descubrimiento de la verdad. Nos movemos, entonces está todo un proceso cultural de la industria de la cultura. Entonces tenemos que ver la industria de la cultura, el comportamiento a nivel internacional o a nivel nacional. Esos son movimientos tácticos. Si nosotros analíticamente, vean, hacemos el análisis de un día, si tenemos el análisis, este análisis nos permite elaborar nuestra respuesta política, la ruta política y la ruta de la tradición en el mundo político. Pero para no equivocarnos, tiene que ser producto de investigación. Nuestra propuesta jurídica, nuestro instrumento jurídico. Pues tenemos que meternos a trabajar el derecho desde aquí y desde aquí. Entonces eso significa un pensum, repito, un pensum que ustedes lo hicieron en las áreas biográficas, detectaron los principales problemas que tiene la diferentes áreas biográficas. Esos problemas tienen que ir al programa, pero también tiene que ir cómo nos vamos a aproximar a esos problemas. Y que no tiene metodología, que es una metodología muy expositiva. Claro, es una metodología investigativa. Se puede tener una metodología expositiva. Y también dentro de la metodología expositiva hay contradicción. Punto de partida de la investigación, punto de llegada de la investigación, bueno, todo el mundo. Un método expositivo, un método lógico de decisión que es partir de lo singular. Oye, no hay tiempo, pero decía, otro día tengamos una diferencia entre bueno, concluyendo, el modelo que coja, vamos a llamarle escuela. La escuela, ustedes tienen ya algo, que el derecho está dentro de la escuela de derecho autoridad. Ya eso permite una articulación. El modelo que cojan en el programa nacional de formación de hidrocarburos va a determinar el futuro en el ámbito petrolero de nuestro país. Mucho éxito, pues.